Contanos, Mara, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, hoy se reunieron las comisiones de presupuesto y de previsión social para discutir el proyecto, el dictamen, que mañana va a ser tratado en el recinto. Se produjo un dictamen de mayoría con importantes cambios pedidos tanto por nosotros, por el oficialismo, como por la oposición. Para los que no saben, lo que se está discutiendo es el régimen jubilatorio del cuerpo diplomático y del Poder Judicial. Son dos regímenes que se llaman regímenes especiales, pero en realidad son regímenes de privilegio. ¿Por qué yo lo llamo de privilegio? Vos hiciste bien decir entre comillas, porque si un jubilado del cuerpo diplomático cobra 45 veces más que un jubilado de la jubilación ordinaria, cuya jubilación mínima es 396.000 pesos y su jubilación máxima es 616.000 pesos, cuando en el régimen ordinario estamos hablando de una mínima de 14.068 y una máxima de 103.000, claramente es un régimen de privilegio. Repito, 396.000 es el promedio de la jubilación inicial de un diplomático, 298.000 de un miembro del Poder Judicial, y el Poder Judicial tiene una máxima, jubilaciones algunas de 770.000 pesos. Y Mara, ¿cuál fue la postura de la oposición? ¿Acompañó este dictamen en el día de hoy y mañana va a estar de acuerdo con esto? El dictamen es el dictamen de la mayoría. La oposición, cuando nosotros discutimos la ley de solidaridad social, exigió correctamente que se traten estos dos regímenes especiales. Ahora que lo estamos tratando, propusieron modificaciones, eso mayoritariamente fue aceptado, pero por supuesto, como en la máquina de impedir y de desentenderse del problema que generaron, porque estamos discutiendo estas cosas, primero porque son injustas, pero por otro lado por esta situación que vos bien en el informe planteabas, con estos niveles de pobreza y de precariedad y de hambre que estamos viviendo en Argentina. Los puntos que se modificaron son importantes. Por un lado, y esto lo pedimos todos los bloques, es que no se modifique, en el caso del Poder Judicial, la edad jubilatoria de las mujeres. El régimen común es 60 para las mujeres, 65 para los varones. En el caso del Poder Judicial, actualmente es 60 para ambos sexos. La ley proponía aumentar a 65% los dos, perdón, a 65 años los dos. Se mantiene 60 para las mujeres, 65 para los varones. Después, bueno... No, sí, digo, porque Lorena tiene una información vinculada con esto y quería hacerte una pregunta a Mara también. ¿Cómo no? Lorena, contanos. Sí, diputada, bueno, a propósito de lo que se trató hoy y las modificaciones que se incorporaron, nosotros contábamos ayer que una de las posturas firmes en este sentido tenía que ver con la del interbloque que lleva adelante el diputado José Luis Ramón, el diputado mendocino, que proponía, entre otras cosas, que no entraran dentro de ese mismo proyecto y de las cuestiones que van a ser tratadas mañana en el recinto, los empleados judiciales que no están dentro de la categoría de los secretarios hacia arriba. Digo, ¿qué pasó con esto finalmente? ¿Están dentro del mismo proyecto de ley con las mismas condiciones o esa modificación fue contemplada dentro del proyecto que tiene ahora ya dictamen? No, ese punto no fue contemplado, también en nuestro bloque lo pidió la diputada Vanessa Siley, pero el criterio que se tomó es que se mantenga para aquellos que tienen poder jurisdiccional, cuyo título obligatorio sea el abogado, que es a partir de secretario en los juzgados. Bueno, Gustavo tiene una pregunta. Diputada, ¿cómo piensa que va a ser el escenario futuro? Y me refiero, a ver, al Poder Judicial no le gusta nada que le cambien la fórmula. ¿No va a generar futuros problemas? Y por otro lado, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que muchos jueces dicen, bueno, me voy a apurar a jubilarme para no perder los beneficios que tengo hasta ahora. No, se modificaron y se tuvieron en cuenta en el proyecto original y en la versión del dictamen de mayoría todas aquellas cuestiones que podían generar algún tipo de dudas. Con respecto a lo de las jubilaciones masivas, eso es incorrecto, pero no por esta ley, sino porque la ley 24241 y su modificatoria 26.222 en artículo 161 determina claramente que una persona se jubila con la norma
vigente en el momento que cumple los requisitos. Por lo tanto, aquellas personas que hoy están en condiciones de jubilarse con el régimen vigente, también lo van a estar con el próximo régimen, una vez que se sancione la ley, porque ya tienen el derecho adquirido. Hoy tienen ese derecho, porque hoy ya tienen los 60 años, porque hoy ya tienen el aporte. Entonces, con una nueva ley, esto no se modifica. Entonces, no es necesario que se jubilen antes de la fecha que lo pensaban hacer, porque ya tienen el derecho a seguir con el régimen vigente. Ajá. Néstor. Sí, más allá de la cuestión estrictamente legal, yo soy un empleado que hace 10 años que estoy en el Poder Judicial y digo, vengo incorporado a este régimen, tengo determinados requisitos que fui cumpliendo en estos 10 años, me cambian las reglas del juego en el medio del partido. Ergo, me voy a la justicia, que es la que tiene que darme la razón. ¿Se puede producir a partir de esto que está en proyecto una catarata de juicios que termine saliéndole más caro al Estado de lo que pretende ahorrarse de aquí a futuro? No, nosotros evaluamos que no, porque se respeta el principio constitucional. De hecho, también se modificaron artículos que determinaban. Ustedes saben que hay una discusión en relación a la intangibilidad del salario del Poder Judicial, con la razón que fundamentan, que es que si el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo les puede cambiar los sueldos, eso llevaría a que los jueces tengan una imparcialidad. La verdad que yo no acuerdo mucho con ese principio, porque con el mismo criterio, entonces depende el que esté en una disputa, un juez determina cómo va a fallar según cuánto le paguen, no me parece coherente. Pero después también los jueces, una vez jubilados, no perdían su estado de magistrados y podían retomar las funciones de jueces. Esa norma se derogó. Por lo tanto, no estamos tocando los salarios de los jueces, sino los salarios de las jubilaciones y, como dije antes, los que ya tienen el derecho adquirido porque cumplieron con la normativa, pueden hacerlo con el régimen anterior. Lo mismo puede pasar, el gobierno lo desmintió, pero el macrismo lo había planteado de la modificación de los años de jubilatorios, y sin embargo esto no afecta un derecho adquirido. El derecho adquirido lo tiene la persona, como dije antes, que ya cumplió con el requisito. Mara, para cerrar, esto se vota el día de mañana y vamos a tener ya la sanción, la media sanción de diputados. Pero para cerrar te iba a preguntar porque también se mejoró la redacción de cómo se cuenta el haber inicial de los jubilados. Es el 120%, perdón, el 82% de móvil de los 120, el inicial, ¿no? Después se verá la fórmula más adelante para la actualización de los últimos 120 salarios. Que eso también era una injusticia. Se jubilaban con el 82% del último cargo. Esto se proratea, como a todos nosotros, en los 10 últimos años. Bueno, hechas todas las aclaraciones, muchas gracias, Mara, por haber estado. Quiero decir una sola cosa más que no puedo dejar de decir, porque yo fui maestra muchos años, que volvimos a tener paritaria docente con un importante éxito, porque si bien los gremios tienen que consultar a las bases, las señales indican que va a ser aceptado la propuesta del gobierno y que se va a empezar normalmente las clases finalmente, y siendo coherente con el derecho a la educación que tanto defendemos.